días. Gracias por la invitación, Andrés, Fermín. Me acuerdo del primer FinoSummit que tenía otro nombre en el 2013. Digamos, un auditorio que era prácticamente la tercera parte. Vamos a hablar de muy interesante las cosas que hemos visto y vamos a bajar ahora lo que tiene que ver con los préstamos entre personas, las plataformas de P2P. Me gustaría compartir con ustedes algunas ideas antes de entrar en el negocio. Una cosa extremadamente importante, el compartir hoy es un elemento estratégico, ¿sí? Y en los últimos 15 años la tecnología y el Internet cambiaron todo. 15, 18, 17, arrancamos con portales, pasamos a tener tiendas online, pasamos a tener marketplaces y ahora negocios que tienen que ver con la economía del compartir, sobre el cual hay varias compañías que ya vamos conociendo. En los últimos 15, 16 años, en los Estados Unidos, los adultos que compraban pasaron de 20% de la población adulta hasta más del 70%. Esto significa que se puede hacer escala rápidamente en los negocios que trabajamos. Esto nos permite, que nosotros como consumidores tengamos eficiencia en la obtención de la información y que tengamos muchísimas más alternativas, ¿sí? Ahora bien, la banca está experimentando definitivamente un cambio transformacional, ¿sí? Los cambios que nosotros no llegamos a ver la banca, digamos, las transacciones financieras pre-banca, conocemos la de la banca, pero estamos empezando a conocer la de la banca o los servicios financieros que tienen que ver cuando las personas transaccionan entre sí. 5 noticias voy a compartir con ustedes acerca de lo que nosotros pensamos acerca de los servicios financieros. Los millennials piensan que los bancos están a punto de disrupción. Piensan, no los quieren, digamos, porque nunca la banca ha diseñado productos para ellos. 73% de los millennials piensan que les gustaría recibir más servicios financieros de Google, de Facebook, de Apple, de esas compañías sobre las cuales tienen una alta consideración, antes que los servicios financieros que reciben habitualmente. El 68% de ellos cree que la transformación, en 5 años vamos a totalmente cambiar la manera de utilizar nuestro dinero, y creo que tienen razón. Y finalmente, digamos, muchos piensan que quisieran hacer cosas que nosotros, digamos, consideramos que no son buenas antes de escuchar a vendedores de servicios financieros, como por ejemplo ir a un dentista, digamos, ¿no? Pero al principio, digamos, se pensaban que los millennials eran los que querían esto, pero los no millennials, yo soy un no millennial y veo caras de no millennials también en la audiencia, también le pedimos a los servicios financieros que cambien, porque la ubicuidad de tener que ir a una sucursal para hacer cosas no se corresponde con la vida moderna, ¿sí? Entonces, en un informe de Accenture también aparecieron estas informaciones, pero siguen apareciendo noticias y recién, como comentaba en el primer keynote, digamos, nos tenemos que enfocar en hacer cosas cada vez más específicas, de los cuales los servicios financieros hacen un montón de cosas. Entonces, hay muchas compañías que estamos desarrollando aspectos de servicios financieros con una verticalidad y con una eficiencia y tratando de sacar los pain points, pero nos damos cuenta de que esas compañías son muchas. En los Estados Unidos hay 6.800 bancos y ya hay 8.000 compañías de fintech. ¿Cuántas compañías hay, Andrés, en Latinoamérica de fintech? ¿Más de 500? Más de 1.000. Más de 1.000. Entonces, hay muchísimos más que bancos, porque los bancos están muchísimo más concentrados en Latinoamérica que en el resto de las regiones. Con lo cual, esto también habla de que los cambios vienen porque no hay una compañía que ataque a los bancos, son muchas compañías que tratan de reemplazar los servicios que brindan los bancos. Un informe de Citibank desde el año pasado decía que se acerca el momento Uber de la banca, no por su reemplazo, sino por el tipo de concentración que está ofreciendo y que la banca tenía que reaccionar, y mencionaba que los robots iban a reemplazar hasta el año 2025 el 30% de los empleos en la banca, y que esto era mucho más grave en la Comunidad Económica Europea, donde se iban a reemplazar el 37% de los puestos de la banca. Y finalmente, digamos, una información que salió hace unos días en Financial Times decía que los bancos empezaban a reducir las sucursales y habían bajado, era lógico porque habían bajado la cantidad de transacciones en las sucursales un 30%, ¿sí? Entonces, mientras que en toda la banca en Estados Unidos habían bajado solamente un 3% la cantidad de sucursales, instituciones líderes como Bank of America en los Estados Unidos o también HSBC en Inglaterra ya habían bajado el 25% de las sucursales.
Ante esto también nos encontramos que el 70% del tiempo diario se consume en Internet, trabajando por entretenimiento, y el 40% de ese tiempo está en los celulares. Con lo cual empiezan a aparecer negocios, ahora les voy a mostrar algunos casos, en donde las transacciones empiezan a originarse en los teléfonos celulares. Estos cambios, digamos, empiezan a provocar sismos en el sistema financiero y oportunidades de cambio para aquellos que queremos emprender para desarrollar productos alternativos. En el financiamiento colectivo, en los préstamos entre personas, hay más de 3.000 compañías en 75 países. Se calcula que para el año 2025 van a ser un mercado de $1 trillón transaccionando de esta manera. Cuando uno lo mira en comparación con los activos que hay en el mundo, cifras van desde 300 trillones de activos hasta 400 trillones de activos, esta cifra no parece impactar mucho. Lo que sí empieza a verse en los mercados más desarrollados, entre los préstamos entre personas, entre las plataformas que administran estos préstamos, en que empieza a haber escala en Estados Unidos, en Europa y en Asia, lo que eso empieza a indicar que vamos a recibir escala, digamos, y estos negocios se van a desarrollar en nuestras economías. En los Estados Unidos, tanto Lending Club, Prosper, digamos, las grandes compañías que empezaron con esto hace cerca de 10 años, han crecido una tasa compuesta en los últimos 7 años de 160%, pero si uno mira en los últimos 4 o 5 años van creciendo y ese ritmo de crecimiento se va acelerando. La adopción hoy está a un clic de distancia y eso hace que se aceleren muchísimo los tiempos. La compañía que fundé en el año 2010 para lanzar los servicios en el año 2012, digamos, fue como un correlato de otras compañías que se fueron lanzando en otras partes del mundo. Los préstamos entre personas nacen en Inglaterra en el año 2005. No es casual Inglaterra, digamos, en donde se dieron muchos experimentos. Hacia el final voy a compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo debería desenvolverse desde los distintos aspectos que tiene una economía fintech aquí en Colombia y en el resto de nuestra región, pero no es casual Inglaterra, digamos, tiene una política muy abierta y se han desarrollado muchísimas compañías innovadoras. Pero hubo muchas compañías innovadoras a lo largo de este tiempo y en el año 2012 nosotros lanzamos lo que fue la primera, digamos, red de consumo, digamos, porque hay para empresas también, pero primera red de consumo de préstamos entre particulares, en donde es un mercado de préstamos entre solicitantes e inversores, conectamos a ambos, se generan activos para los inversores y los solicitantes de crédito tienen sus préstamos. Lanzamos en el año 2012 en Argentina, en el año 2015 en Perú y hace aproximadamente 4 meses en la Ciudad de México. Es un buen ejemplo de cómo las finanzas y la tecnología se van interrelacionando para brindar mejores servicios que los existentes a través de las entidades financieras. Lo que se busca hacer en este tipo de servicios es quitar al intermediario del medio y, como dice aquí, sumamos valor conectando las partes. Para aquel que está solicitando un crédito, se otorgan créditos en mejores condiciones. Y cuando hablamos de condiciones no se habla de precio. Muchas veces los clientes, cuando hacen un ranking de la evaluación de cuáles son los atributos que esperan de una entidad para que les dé un crédito, no siempre mencionan el precio, sino que mencionan la velocidad, la ubicuidad, digamos, y cómo se maneja la burocracia de cerrar este tipo de transacciones. Pero para quien también financia estos créditos, es una gran oportunidad para ver aumentado sus ingresos. Ustedes saben, y los servicios financieros, digamos, transaccionan entre partes y se quedan con un margen. La diferencia entre tasas activas y pasivas sigue siendo, en las investigaciones de mercado, para todas las personas, una de esas cosas que no le encuentran explicación. Porque todos nosotros somos clientes de tarjetas de crédito, pedimos préstamos y también tenemos depósitos en las instituciones financieras. Entonces las personas dicen, si cuando voy a hacer un depósito me dan tan poco, ¿por qué si yo soy un cliente de hace tantos años de una misma institución y nunca he dejado de pagar, por qué me cobran tanto? Entonces esta solución que los préstamos entre particulares o las plataformas de préstamos colaborativos han desarrollado en este tiempo buscan esto, mejores condiciones para los clientes y también para aquellos que los financian. También hay dos grandes, una de las cosas que recién escuchaba, el foco en tratar de hacer las cosas bien, quitando los pain points. Esencialmente los préstamos entre personas tienen, o las plataformas tienen dos tipos de clientes.
Una, que son los préstamos, aquel que solicita préstamos, los solicitantes de crédito. Para ellos, los préstamos tienen que ser más convenientes, tienen que ser más rápidos, no tienen que tener la burocracia habitual de que se use al solicitante de crédito como fuente de información para proveer todos los datos necesarios para otorgar el crédito, y tienen que ser una nueva variable que se va incorporando, ubicuos, ¿sí? La gente quiere pedirlos en donde esté. A partir de esto, digamos, y como la mayoría de los sistemas, digamos, que tenemos en nuestra región utilizan las sucursales bancarias como fuente de distribución, y la fuente de distribución sucursal bancaria tiene un horario de apertura y otro de cierre, hemos encontrado, por ejemplo, en nuestra plataforma, que el 70% de los préstamos se otorga fuera del horario bancario. Entre las 0 horas y las 10 de la mañana se solicitan el 20% de los préstamos, ¿sí? Y esto es, seguramente cuando uno lo piensa, digamos, he charlado con muchos amigos banqueros y me dicen, no, pero bueno, este es nuestro sistema de distribución. Y muchas veces yo les pregunto, ¿y por qué la gente tiene que solicitar los créditos en los tiempos que uno le establece, en tiempos donde la modernidad nos permite tener la flexibilidad de solicitarlo cuando uno necesita? Hay gente que trabaja durante el día, hay gente que incluso trabaja de noche, hay gente que no puede salir del almuerzo para ir a una sucursal bancaria. Esto es lo que sucede hoy. Y el 60% de las transacciones se solicita por celular. El otro público que tenemos, que son los inversores, están buscando hacer rendir su dinero. Lo hacen de una manera rentable, simple, segura y con liquidez. Cuando estamos hablando de inversiones, estamos hablando de la calidad del activo y de la liquidez que tienen esos activos, ¿sí? Eso es una de nuestras características que a partir de investigaciones de mercado encontramos en el sistema, y esto nos ayudó muchísimo a poder entender mejor a los clientes. El 85% de los clientes tienen rendimientos por encima del 35%. Estos son números de Argentina, digamos, y esto es porque la economía allí es distinta, digamos, pero lo mismo pasa en Perú y seguramente va a pasar en México. Este es el ecosistema. El financiamiento colectivo es un nuevo modelo de negocios. En este nuevo modelo de negocios, como ven, tenemos dos públicos. Un público que hace una inversión esperando tener una rentabilidad, y un solicitante que solicita un préstamo prometiendo una capacidad de repago. El sistema, digamos, ofrece servicios a ambas partes para que las partes transaccionen y cobra un fee. No tiene nada, no cobra nada de tasa, digamos, no intermedia. Lo que hacemos es compartimos una oportunidad de crédito, como hacen los bancos, digamos, ¿no? Pero lo que nosotros hacemos es trabajamos para que los clientes le podamos convertir una solicitud de crédito en una oportunidad de inversión. Allí los clientes, identificamos rápidamente a los clientes. Uno de los problemas que tiene trabajar online, ustedes saben, que es los fraudes, entonces hay que identificar claramente a los clientes para poder eliminar cualquier posibilidad de fraude. Se hace un proceso de admisión crediticia de los que solicitan y un proceso de lavado de dinero, de entender de dónde provienen los fondos de los inversores. La tecnología toma cada uno de los préstamos y lo divide por tanta cantidad de particiones, pequeñitos préstamos, para que las personas puedan financiarlo, y así el sistema puede trabajar de manera fluida y homogénea, para que se den subastas en ese proceso con ese crédito. Cuando un crédito ingresa, se evalúa rápidamente, entre 15 y 20 segundos se le da la respuesta a la persona, y ese crédito, con esas características, con esa probabilidad de repago de esa persona, se le establece un precio. Ese precio se le muestra a los inversores, y ese precio se convierte en el techo de la transacción que las partes van a hacer. Por lo tanto, los inversores después se pelean, digamos, por ingresar a esos préstamos. Se dan esas subastas online. Cada inversor hace exactamente una oferta con un monto y con una tasa determinada para cada uno de esos créditos, y nosotros incorporamos todos esas microofertas para préstamos pequeñitos y las hacemos de una manera compuesta para convertir eso en una única obligación para el solicitante. Después administramos los créditos para las partes, y fundamentalmente lo que hacemos es también ofrecemos un mercado secundario, porque como hablamos de liquidez, las personas no pueden prestarles a otras personas a un plazo de 3 o 4 años sin tener la posibilidad de liquidez. Se convertiría en un negocio como en un lugar en donde no habría salida.
La experiencia del cliente, la experiencia digital empieza a cambiar los paradigmas y al cambiar los paradigmas empezamos a desarrollar servicios y productos para que los clientes se sientan a gusto. Tal es el cambio de la experiencia digital, un cambio de paradigma, desde que lanzamos en agosto del año 2012 a la fecha, miren cómo se incrementó la penetración de la telefonía celular en el comienzo de las transacciones. Digamos, ha pasado de menos del 3% a cerca del 60%. El conocimiento de este tipo de plataformas es el gran desafío, es el gran objetivo que tenemos para llegar adelante. Lo que ustedes ven son las búsquedas en Google Trend de cada una de las palabras que están allí arriba. Ahí está Peer-to-Peer en los Estados Unidos, Lending Club en los Estados Unidos, Creditis, que es la mayor plataforma de China. Esto es Funding Circle y RateSetter, dos compañías de Inglaterra, y este es el de Afluenta. Como ustedes ven, nos parecemos bastante, hay tendencias globales que se están cumpliendo y en la región empezamos a competir, digamos, no hay muchas competencias salvo en México que hay varias plataformas, pero empiezan a competir cada una de las plataformas por el conocimiento. El gran enemigo, la batalla a ganar es para que la gente conozca este tipo de alternativas. Un segundo para hablar acerca del tema regulatorio, y es algo importante para que se comprenda claramente este tipo de negocios. Lo que Afluenta no realiza ninguna intermediación financiera, no toma depósitos. Una intermediación financiera es tomar el dinero de la gente, apropiárselo como hacen los bancos para venderlo en préstamos teniendo una diferencia. Nosotros no hacemos eso, le prestamos servicio a las partes. Los préstamos entre personas no son intermediación financiera. Tampoco se celebra ningún contrato de depósito, ¿sí? Ni a plazo ni depósitos a la vista. Lo que hace una persona es invierte su dinero para poder obtener una buena rentabilidad. No ejecuta decisiones discrecionales. Ninguna plataforma de estas características, y nosotros llevamos más de 1 millón de transacciones, tomamos ninguna decisión discrecional porque se nos ocurrió, ¿sí? Hay un criterio crediticio, una política crediticia de admisión de solicitudes que está explicitada a los inversores al inicio de la relación y después ellos deciden si invierten o no invierten en cada una de las solicitudes. No operamos con valores mobiliarios, los préstamos no son valores mobiliarios, los préstamos son, digamos, transacciones que no revisten la característica de como una acción, no es fungible, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un riesgo crediticio y una probabilidad de riesgo distinta, con lo cual no son intercambiables. No manejamos dinero en efectivo. Lo que sí realizamos es, como decía recién, una admisión crediticia y de control de lavado de dinero. Administramos las instrucciones de los clientes, informamos a las partes con total transparencia y realizamos gestiones de cobranza. Para ir finalizando, algunos indicadores. Desde que lanzamos recibimos 7,5 millones de visitas en nuestro sitio. La comunidad está compuesta por 400.000 usuarios y procesamos más de 450.000 solicitudes de crédito con un analista de crédito. Digamos, solamente hicimos un analista de crédito que se embebió en la plataforma, la política de crédito y la administra el sistema. El 80% de las solicitudes se publican automáticamente. Dimos hasta el momento 20 millones de dólares en préstamos y estos 5.000 solicitantes, 5.000 inversores con los 7.500 solicitantes de crédito generaron más de 1 millón de transacciones entre ellos, porque los préstamos se fondean entre muchos. El crecimiento desde nuestro lanzamiento fue una tasa compuesta de 100% al año y en los últimos 3 años se aceleró a 160%. Cada solicitud es invertida por 250 inversores y cada inversor tiene 230 solicitudes en las que ha participado. Es como que tiene un portafolio. 95% de los préstamos se aprueban en 20 segundos, el fondeo se da, el 70% de las solicitudes se fondea en un día, el 40% en 1 hora. El poder de la colaboración, el poder del crowdlending es realmente importante y el 95% de los clientes se encuentran satisfechos de las transacciones que realizan y la mora del sistema es del 4,7%. Hemos recibido inversión tanto de IFC como de Lever Equity, con lo cual los inversores están acompañando. ¿Por qué menciono esto? Menciono esto porque quiero comentarles algo de un caso, digamos, recién decían que la silla tiene 3 patas, me permito decir que debería tener 4, porque utilicemos un caso de comparación, que es el Reino Unido. Tiene 65 millones de habitantes, no son mucho más habitantes que los 48 que tiene Colombia, ¿sí? Ni los 42 que tiene Argentina y muchísimo menos de los 120 que tiene México. Pero
y tampoco tiene un Producto Bruto tan grande. Es la mitad de México. México tiene la mitad del Reino Unido y Brasil más o menos tiene este Producto Bruto. Pero si nosotros tuviéramos que sacar ejemplos de por qué el Reino Unido, digamos, creció tanto en todo lo que tiene que ver con negocios de fintech, son, en mi opinión, por 4 grandes aspectos. Hay emprendedores preparados, hay capital de riesgo dispuesto a financiar a esos emprendedores y esas ideas disruptivas. Los bancos están dispuestos a trabajar con los fintech, ¿sí? Creo que es uno de los puntos que tiene que trabajar mucho nuestra región, y los reguladores han sido vanguardistas. Cuando se dan esos 4 condimentos, definitivamente tenemos finanzas mucho más colaborativas e inclusivas. Muchísimas gracias.